La primera lectura de hoy, como todas las de esta octava de Pascua, ha sido tomada de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4. Y encontramos aquí lo que podríamos llamar el cuarto discurso de Pedro, pero es un discurso de apenas 2-3 renglones, porque básicamente lo que dice Pedro es: juzguen ustedes mismos si debemos obedecerles a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos callarnos lo que hemos visto, lo que hemos oído. De esa manera justifica el apóstol Pedro la desobediencia que va a realizar, que va a vivir, que va a hacer, la desobediencia con respecto a lo que mandaban las autoridades judías. Porque las autoridades judías mandaban que no se podía proclamar el misterio de la resurrección, es decir, no se podía decir que Cristo había resucitado. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la obediencia a la autoridad, que es un tema supremamente actual. Porque hay dos enfermedades en la obediencia. Una, muy evidente, es la rebeldía. Y otra es el servilismo. Podemos decir que rebeldía y servilismo son como los dos extremos, y la verdadera obediencia se encuentra más hacia el centro. La verdadera obediencia, por supuesto, no cae en rebeldía, pero la verdadera obediencia tampoco cae en servilismo. Aclaremos conceptos. ¿Qué es servilismo? Servilismo es una actitud de docilidad sin condiciones a lo que otra persona dice porque es la autoridad. La palabra servilismo proviene de ser siervo, pero es como un extremo. Entonces, la persona servil, la persona que cae en el servilismo, renuncia a las exigencias de su propia conciencia y de hecho renuncia a lo que es objetivamente bueno, porque lo que le interesa es lo que ha sido mandado. Un ejemplo extremo es lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades alemanas, ya sabemos qué partido político era el que gobernaba de una manera férrea en Alemania. El gobierno de Alemania en ese tiempo mandaba cosas. Por ejemplo, mandaba la extinción de una cierta raza. Y había una cantidad de servilismo en la burocracia alemana de esa época. Gente que no se planteaba lo bueno y lo malo, sino simplemente esto está mandado, esto se hace. Y si eso implica la desaparición de todo un pueblo, pues así sucederá, porque eso fue lo que me mandaron. Eso es servilismo. La rebeldía, por el contrario, es una hipertrofia del propio criterio que no mira a lo bueno, que no mira a lo correcto, sino que mira a lo que yo quiero, es decir, a mi propio capricho, a mi propio gusto, a mi propio interés. Entonces, creo que aquí se cumple lo que dice el refrán: los extremos se tocan. ¿Por qué lo digo? Porque si tú observas, la persona servil no mira a lo bueno, sino únicamente a lo mandado. Y la persona rebelde no mira a lo bueno, sino únicamente a lo que prefiere, a lo que le gusta. Ninguno de los dos mira a lo bueno. Y precisamente la obediencia es la que busca ese bien. De manera que si alguna vez, como fue el caso de los apóstoles, tiene que oponerse a lo que está mandado, la razón para oponerse es muy grave. La razón para oponerse es porque claramente lo que pretende la autoridad en ese caso específico niega la verdad, corta el acceso al bien. Entonces, querían estas autoridades judías: no se puede enseñar la resurrección.
Pero si es que la resurrección es el anuncio del bien mayor que Dios nos ha dado a nosotros como pueblo judío y a todas las naciones, ¿cómo vamos a negar la verdad de eso que ha sucedido? Como no lo vamos a negar, entonces ¿qué queda? Pues si ustedes como autoridades están diciendo eso, en eso no las vamos a seguir. Es decir, que ahí no había rebeldía, ahí había bien mayor. Esto es muy importante porque en nuestro tiempo hay algunos movimientos extremos que realmente están predicando, por ejemplo, rebeldía frente al Papa. Algunos están llamando al Papa Francisco usurpador. No, las pruebas están, no se trata de un usurpador. Quizás uno puede tener efectivamente desacuerdos en algunos puntos específicos, pero de ahí a llamarlo usurpador o a predicar rebelión contra el Papa, hay un mundo de diferencia. Entonces, que nos quede clara la lección. Ni servilismo ni rebeldía, porque tanto la rebeldía como el servilismo apartan su mirada de lo que es bueno y correcto. La rebeldía para concentrarse en el propio gusto, criterio, conveniencia, interés. El servilismo para concentrarse simplemente en que eso fue lo mandado, eso es lo que yo hago. No, hay que mirar al bien mayor. Hay que mirar al bien real. Esto es lo que se llama conciencia formada y es lo que debemos buscar todos los cristianos. Que Dios te bendiga.